y menopausia. Vamos a empezar con este pequeño mensaje que dice: la transición menopáusica es un periodo endocrinológico progresivo que va a llevar a la mujer de la menstruación regular, cíclica y predecible, que es característica de los ciclos ovulatorios, hasta la última menstruación, y esto va a estar acompañado finalmente de la senectud ovárica. Bueno, algunas definiciones que tenemos son estas, ¿no? Para ayudarnos a entender un poco más sobre este tema. Sobre qué es la menopausia. Es un periodo que va a seguir un año después de la fecha de una última menstruación. Es decir, va a haber una menstruación y posteriormente no tiene que venir la regla 12 por el transcurso de 12 meses. Este cese permanente de la menstruación suele aparecer a los 51 años de edad. Perdón, ¿se me escucha ahora? Sí, doctor, ya se le escucha. Ya, ahora sí. Entonces, estábamos viendo la definición de menopausia, ¿no? Que era el periodo de un año después a la fecha de una última menstruación. Esto va a indicar un cese permanente de la menstruación y va a aparecer alrededor de los 51 años. Luego tenemos otro término que es la posmenopausia. Esto va a describir los años posteriores a este año que ha pasado después de la última menstruación hasta el momento de la muerte. También lo que es insuficiencia ovárica prematura, que va a ser la interrupción de la menstruación antes de los 40 años. Y este va a estar acompañado de la elevación de concentraciones de la FSH. Además, adicionalmente a esto, tenemos que saber que la menstruación se puede interrumpir por insuficiencia ovárica a cualquier edad, pero para que sea una insuficiencia ovárica prematura tiene que pasar antes de los 40 años. Ahora, lo que es perimenopausia o climaterio, estos son unos términos antiguos que ya están dejando de usarse, pero en general se van a referir al periodo que va a transcurrir en los últimos años de vida fértil. Casi siempre va a estar a finales de los 40 y a principios de los 50 años.
Va a comenzar con ciclos menstruales irregulares y se va a extender hasta un año después de que se interrumpa de manera permanente la menstruación. Como les decía, son términos antiguos que ya se están empezando a cambiar, por lo que es el término de transición menopáusica, que sería el término más correcto para referirse a esta etapa de cambio. Va a durar alrededor de 4 a 7 años y la edad promedio de inicio es a los 47 años. En este cuadro vamos a ver, por ejemplo, todo lo que es la etapa del envejecimiento reproductivo. Acá vamos a ver que se va a dividir en la etapa reproductiva, la transición menopáusica, que ya hemos visto que va a empezar entre 4 a 7 años, y la posmenopausia. También vamos a ver que la fecha de la última menstruación nos va a indicar el inicio de este periodo menopáusico y va a ir alrededor tiene que completarse los 12 meses sin que haya menstruación para poder considerar ya la menopausia y la posterior posmenopausia. Ahora, hay algunos factores que van a contribuir a este proceso, ¿no? Ya sean ambientales, genéticos, quirúrgicos, van a repercutir de alguna manera en la edad y en la función ovárica. Tenemos, por ejemplo, el tabaquismo. Se ha visto que este va a acelerar alrededor de unos 2 años la presentación de la menopausia. También tenemos la quimioterapia, que va a afectar en cierta manera al ovario y también va a acelerar el inicio de la menopausia. También la radioterapia pélvica y la cirugía ovárica van a tener el mismo efecto. Ahora tenemos algunos síntomas y signos del síndrome climatérico. Va a haber irritabilidad, fatiga, depresión, cefalea, olvido de cosas, insomnio, ganancia de peso, palpitaciones, crisis de llanto, estreñimiento, disuria, disminución de la libido. También va a haber un síndrome premenstrual en un 27% de casos. Va a haber presencia de sangrado uterino irregular, que las pacientes lo van a describir como menstruaciones que son desordenadas. También un incremento de quistes foliculares, hiperplasia endometrial, incremento de adenosis mamaria. Eh, Ahora vamos a ver un poco de lo que es la fisiología. En cuanto a los cambios fisiológicos que se van a producir en esta etapa. Va a haber cambios en el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Para esto tenemos que recordar lo que es el eje hipotálamo, hipófisis ovárico en una persona que se encuentra en edad reproductiva. Va a haber liberación de hormona liberadora de gonadotropinas de manera pulsátil en el núcleo arqueado de la porción media basal del hipotálamo. Esta se va a unir a los receptores de esta misma hormona que están ubicados en la hipófisis y estos van a estimular la liberación cíclica de LH y FSH. A su vez, estas dos gonadotropinas van a estimular la producción de esteroides ováricos, es decir, del estrógeno y los progestágenos. Y además la producción también de inhibina. Durante esta etapa, dichas hormonas van a ejercer una retroalimentación positiva y también una retroalimentación negativa en la producción hipofisiaria de gonadotropinas y en la amplitud y frecuencia de la liberación de la GnRH. Además, vamos a recordar también que la inhibina va a generar en las células de granulosa y va a ejercer una influencia importante de retroalimentación negativa sobre la secreción de FSH. Y esto es lo que va a originar finalmente los ciclos menstruales ovulatorios que van a ser regulares y predecibles a lo largo de la edad, de la etapa reproductiva de la mujer. Entonces, en lo que es ya entrando a la parte de los cambios en sí que se producen en el eje hipotálamo hipófisis en la menopausia, vamos a ver que va a haber incremento en las concentraciones de FSH. Estos van a ocasionar una respuesta folicular ovárica aumentada y finalmente generar concentraciones elevadas de estrógenos a nivel de todo el cuerpo. El aumento de las concentraciones de FSH se va a atribuir a una disminución de la secreción ovárica de inhibina, que como hemos visto, esta iba a funcionar como un feedback, y esto va a ser más que una disminución de producción de estradiol. La inhibina va a regular la FSH a través de retroalimentación, por lo cual las concentraciones disminuidas de esta sustancia van a ocasionar que la FSH se empiece a elevar. Y con la insuficiencia ovárica en la menopausia, va a cesar la liberación de hormonas esteroideas ováricas y se va a abrir el asa de retroalimentación negativa. Igual acá, vamos a ver que va a haber una atresia del sistema folicular, básicamente en las células de la granulosa.
va a haber una producción disminuida de estrógenos, de inhibina y de la hormona antimulleriana. Con esta disminución de la concentración de inhibina va a haber aumento de FSH, que es un signo principal de la menopausia. Y a su vez va a disminuir la hormona antimulleriana. ¿Qué es la hormona antimulleriana? Es una hormona que nos va a indicar el estado de la reserva ovárica. Entonces, al haber ya falla ovárica, la hormona antimulleriana va a disminuir y esto nos va a indicar que ya se ha entrado en una insuficiencia ovárica. Ahora, también hay cambios en el ovario. La senectud ovárica, o sea, el envejecimiento ovárico es un proceso que va a iniciar en realidad desde la vida intraútero, en el ovario embrionario por atresia programada de ovocitos. Y a partir del nacimiento va a activarse de manera continua folículos primordiales y estos van a ir madurando de forma parcial y luego van a sufrir una regresión. Y esta activación va a continuar a lo largo de la vida en un patrón constante que es independiente del estímulo hipoficiario. Entonces vamos a ver en esta imagen, por ejemplo, el nivel de ovocitos y ovogonias en la edad gestacional es alto y este va a ir disminuyendo a lo largo de la vida, ¿no? Esta activación regular de los folículos está acelerada durante la vida reproductiva tardía, es decir, más o menos a partir de los 30 o 40 años va a haber una más rápida depresión de los folículos ováricos. Y esto va a continuar hasta un punto en el cual el ovario menopáusico ya se encuentra virtualmente desprovisto de folículos, como vemos en las imágenes. En la primera imagen vamos a ver un ovario de una mujer perimenopáusica en la que podemos observar folículos que son las imágenes anecogénicas, las imágenes negras. Y en la parte de abajo vamos a encontrar un ovario ya de una mujer postmenopáusica en la que prácticamente ya no se ven folículos. El acontecimiento principal que va a provocar la pérdida final de la actividad ovárica y la menopausia va a ser la atresia del grupo no dominante de folículos, que en gran parte es independiente del ciclo menstrual, que es lo que vemos en la segunda imagen, aunque ya no hay prácticamente ni un folículo. Igual acá, va a haber, ya en la parte histológica vamos a ver las diferencias que hay en un ovario en edad reproductiva, en el que vamos a observar estas imágenes blancas que van a ser los folículos que todavía existen en el ovario. En cambio, en esta imagen que es un ovario menopáusico, vamos a observar abundantes folículos atróficos y además cuerpos blancos persistentes. También vamos a ver que hay cambios en las concentraciones de esteroides suprarrenales. Con la edad va a haber disminución de la producción suprarrenal de sulfato de hidroepiandrosterona. Además, también vamos a ver que la androstenediona va a alcanzar su punto máximo entre los 20 y 30 años y luego se va a reducir en gran porcentaje alrededor de los 50 años. La pregnenolona también va a disminuir un 45% de la edad fértil a la menopausia. Y estas reducciones de hormonas de esteroides suprarrenales van a deberse básicamente a que durante la edad reproductiva el ovario contribuye de gran manera en la producción de dichas hormonas, pero al entrar el ovario en falla, la concentración va a disminuir ya que la glándula suprarrenal va a ser la única que va a producir estas hormonas. También vamos a ver que hay cambios en concentraciones de la globulina transportadora de hormona sexual. La producción de esta globulina va a disminuir después de la menopausia y se va a incrementar la concentración de estrógenos y testosterona libre. ¿Esto por qué? Porque los principales esteroides sexuales, estradiol, testosterona, van a circular en la sangre unidos a esta hormona y al disminuir también su concentración va a aumentar. También ahí va a haber cambios a nivel del endometrio. Los cambios microscópicos del endometrio se van a manifestar de forma directa a la concentración de estrógenos y progesterona y van a cambiar de manera notable según la fase de transición menopáusica. Vamos a ver, por ejemplo, que al inicio de la transición, el endometrio todavía va a tener ciclos ovulatorios que van a ser los que van a predominar, es decir, el endometrio no va a haber mayores cambios, ¿no? Y al final de la transición, cuando ya no hay ovulación, el endometrio va a mostrar efectos estrogénicos por falta de la oposición progestacional. Como vemos aquí, vamos a ver cambios proliferativos
normales y también desordenados en el análisis patológico de las biopsias. En cambio, después de la menopausia, el endometrio se va a atrofiar por falta de estimulación de los estrógenos. También vamos a ver que va a haber ciertos trastornos menstruales durante esta transición menopáusica. El sangrado uterino normal va a ser común durante la transición menopáusica. Debemos de buscar la causa de esta hemorragia sin importar el estado menopáusico de la paciente ni la etapa en la que se encuentre. Vamos a ver también que la causa más común de hemorragia uterina normal durante la transición va a ser la anovulación. Debemos de sospechar de un cáncer endometrial en mujeres que presenten sangrado durante la transición menopáusica, ya que el cáncer endometrial se presenta hasta en un 10% en esta etapa. Los precursores malignos de cáncer endometrial, como la hiperplasia compleja, son más habituales durante la transición menopáusica. Además, vamos a ver también que para diagnosticar ya sea una hiperplasia endometrial o el mismo cáncer endometrial va a ser necesario la realización de una biopsia. Y a menudo en la etapa de trastornos de la transición va a mostrar que el endometrio no es neoplásico. Si el endometrio no hay neoplasia, sino va a haber hiperplasia. Esto por efecto de los estrógenos y que no haya oposición de la progesterona. Los estrógenos sin oposición van a derivar en la producción endógena extragonadal de estrógenos, resultado de la mayor aromatización de andrógenos. Además, la concentración reducida de la SHBG, como hemos visto, va a provocar mayor concentración de estrógenos libres y esto va a provocar mayor biodisponibilidad, ocasionando también sangrados y la hiperplasia endometrial. Ahora, para valorar estos sangrados anormales durante la transición menopáusica es importante la realización de estos 3 procedimientos, ¿no? Una ecografía en la que vamos a evaluar el endometrio, una biopsia endometrial y la histeroscopía. En la ecografía vamos a evaluar el endometrio mediante el ultrasonido y vamos a poder medir el grosor endometrial, que cuando es menos de 4 milímetros en menopáusicas se puede considerar normal. En cambio, si es que es mayor a 4 milímetros sin un sangrado, va a ser un estudio inespecífico. Pero si es que a estos 4 milímetros de grosor le vamos a aumentar una hemorragia uterina normal, va a ser necesario ya la realización de una biopsia para poder ampliar estudios. Como hemos visto anteriormente, hasta en un 10% de casos se va a presentar un cáncer endometrial. La biopsia endometrial se va a realizar por diversos procedimientos, ¿no? Puede realizarse por un AMEU o por un legrado endouterino, en el que vamos a obtener muestras de endometrio para así llegar a un diagnóstico mejor. Y finalmente, la histeroscopía también nos va a ayudar a realizar este mismo procedimiento y vamos a poder observar la cavidad intrauterina para una evaluación más específica. Mediante esta vamos a poder tomar muestras también de endometrio o realizar algunas otras resecciones de algún pólipo o un mioma que se pueda encontrar. También vamos a ver cambios en la termorregulación central. Aquí básicamente vamos a hablar de los famosos bochornos, ¿no? Que van a ser los síntomas más comunes que van a afectar a la calidad de vida de las personas. Se describen como bochornos, focos o diaforesis nocturna. Van a empezar alrededor de 2 años antes de la fecha de la última menstruación y van a estar vinculados básicamente a niveles bajos de ejercicio, tabaquismo, altas concentraciones de FSH, bajas concentraciones de estradiol, aumento de masa corporal, grupo étnico y también al estado socioeconómico. Tenemos que aproximadamente el 75% de mujeres perimenopáusicas los van a presentar. La duración es de 1 a 2 años, hasta más de 10 años ya en casos más aislados. Las pacientes van a consultar básicamente por sofocos y la mayoría van a referir dificultad de concentración, inestabilidad emocional y esto va a afectar a su vez a su desempeño laboral, también a su actividad diaria y por estos mismos síntomas va a haber afectación en el sueño, ¿no? Produciendo alteraciones del sueño. El tratamiento debería mejorar estos síntomas.
Los mecanismos fisiológicos no se conocen por completo, hay ciertas teorías. Se piensa que el acontecimiento central se encuentra en el hipotálamo, va a dirigir el incremento de la temperatura central, del índice metabólico y de la temperatura de la piel. También va a haber vasodilatación y sudoración, esto mediante la activación noradrenérgica, serotoninérgica y dopaminérgica. Los síntomas vasomotores son la consecuencia de la privación de los estrógenos y no solo de su deficiencia. Vamos a ver acá un poco de la fisiopatología. En una paciente premenopáusica vamos a ver que los estrógenos estabilizan el punto desencadenante termorregulador del sistema nervioso central y estos van a generar una respuesta normal. Mientras que en la perimenopausia o la transición menopáusica, los estrógenos reducidos van a provocar inestabilidad en este punto desencadenante y esto va a generar una respuesta normal a los estímulos térmicos externos. Y en una paciente ya que es posmenopáusica, con el tiempo este punto desencadenante se va a estabilizar nuevamente. Y también la administración de estrógenos exógenos o inhibidores selectivos como terapia para tratar estos síntomas vasomotores van a estabilizar este punto activador. Ahora, hay ciertas terapias también que van a ayudar a sobrellevar estos síntomas vasomotores. Por ejemplo, los estilos de vida pueden ayudar a estar en ambientes fríos, mantener baja la temperatura de las habitaciones o el uso de ropa ligera. Como hemos visto anteriormente, en mujeres con sobrepeso y mujeres fumadoras van a tener estos síntomas mucho más fuertes. El tratamiento que se puede realizar para aliviar estos síntomas es un tratamiento con estrógenos, es el más efectivo, es el único aprobado por la FDA. Para las más jóvenes y las que no tienen ovarios, van a necesitar dosis mayores. Mujeres sanas perimenopáusicas que menstruan con sofocos molestos, se utiliza la píldora con dosis bajas, conjugadas, estradiol oral, o también se puede usar estradiol por la vía transdérmica. Y si es que la mujer tiene útero, además de los estrógenos, hay que administrar conjuntamente progestágenos. Ahora, algunos tratamientos alternativos, vamos a ver, por ejemplo, la administración de placebos, complementos nutricionales y otros que pretendan aliviar los sofocos. Pero hay muy pocos estudios que avalen esto. También la administración de fitoestrógenos, acupuntura, reducción de estrés, ejercicio, respiraciones pausadas. Las mujeres pueden elegir usar tratamientos alternativos y complementarios para aliviar los síntomas, pero deben saber la seguridad y eficacia de estos otros tratamientos alternativos, como hemos visto, no tienen estudios que los avalen, entonces su seguridad y eficacia no está comprobada. Hay contraindicación de estrógenos. Los progestágenos solo están indicados solo para algunas mujeres. La clonidina, por ejemplo, va a disminuir el tono noradrenérgico. Tenemos también inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o noripinefrina, la paroxetina, la venlafaxina, que también van a ayudar. La gabapentina, la esopiclona y el hidrocloruro de difenhidramina. Otro síntoma importante de la perimenopausia va a ser la atrofia genital. ¿Qué es esta? Es una sequedad en el área vaginal con adelgazamiento de la mucosa y esto va a provocar sequedad y prurito vaginal que es bien molestoso. Va a afectar también a la vida sexual produciendo dispareunia, disuria y urgencia urinaria, que la paciente muchas veces lo va a confundir con una infección urinaria. El tratamiento son estrógenos sistémicos. También se pueden usar tratamientos vía vaginal, cremas de estrógenos, óvulos de estradiol, anillos vaginales, cremas hidratantes vaginales. Todos estos van a ayudar a calmar estos síntomas de sequedad vaginal que son bien molestos. Y ante un sangrado vaginal ya se debe consultar para un estudio más exhaustivo. Si bien es cierto, este sangrado vaginal puede producirse solo por la sequedad y la irritación y esto va a producir pequeñas laceraciones, también se podría pensar ya en una patología, incluso una neoplasia vaginal. Otro síntoma va a ser la osteoporosis, va a afectar al 55% de mujeres mayores de 50 años.
En mujeres de alto riesgo se recomienda hacer la densitometría ósea, ya que el tratamiento será de gran beneficio. Hay factores de riesgo que vamos a poder modificar o no modificar, que nos van a dar luces de la aparición de la osteoporosis. Dentro de estos tenemos los no modificables, por ejemplo, la edad, la raza, antecedentes familiares, antecedentes de fractura previa, que haya habido una menopausia precoz y que la paciente se le hayan retirado los ovarios. Y los que sí podemos modificar son la ingesta de calcio y vitamina D, el tabaquismo, bajo peso corporal y la vida sedentaria, que es sobre estos que debemos trabajar para tratar de evitar llegar a la osteoporosis. Ahora, para evaluar la osteoporosis vamos a ver, vamos a tener que realizar una medida de la densidad mineral ósea. Esto nos va a ayudar a determinar el riesgo de fracturas, identificar las mujeres que se van a poder beneficiar con el tratamiento. La absorciometría dual de rayos X de la cadera y de la columna. Vamos a ver que hay un valor de desviación estándar de la media de una mujer joven y sana. Normal es una desviación mayor a una desviación estándar de -1. La osteopenia entre -1 y -2.5, y ya consideramos osteoporosis cuando el grado es menor de -2.5. Se va a recomendar que la realización en mujeres a partir de los 65 años y en posmenopáusicas más jóvenes con uno o más factores de riesgos de los que ya hemos visto anteriormente. Como ya vimos, donde debemos de trabajar es sobre los riesgos modificables. Hay que aconsejar a los pacientes sobre el cambio de los factores de riesgo para la prevención, para la prevención de esta patología. La mayoría vamos a ver que tienen dietas deficientes en calcio y vitamina D, entonces en estas hay que iniciar la suplementación. Se recomienda tomar de 1 gramo a gramo y medio de calcio acompañado de 400-800 unidades de vitamina D. Además de dejar el tabaco y la realización de ejercicio también van a ayudar a prevenir la osteoporosis. En cuanto al tratamiento, vamos a ver que hay fármacos antirresortivos, van a reducir la pérdida del hueso y estimular la nueva formación de hueso. La terapia de reemplazo hormonal va a ser eficaz y en el tratamiento de osteoporosis. También estrógenos van a ayudarnos a reducir el 50% de la incidencia de fracturas. Hay un estudio en el que se ha visto que se redujo el 35% de fracturas con tratamiento hormonal, que es el estudio WI. También el uso de estrógenos conjugados, como por ejemplo el estradiol transdérmico más calcio más vitamina D, van a aumentar significativamente la densidad mineral ósea en comparación con el placebo. Todo esto son resultados del estudio WI. En cuanto a la enfermedad cardiovascular, es la primera causa de muerte en la mujer, en un 45%. Acá vamos a tener también factores de riesgo no modificables y modificables. Recuerden que tenemos que trabajar sobre estos factores de riesgo, que son los modificables, que son básicamente los mismos que hemos visto anteriormente, ¿no? El tabaco, la obesidad y la vida sedentaria. Los otros factores no los vamos a poder modificar, lamentablemente. También tenemos que estudiar sobre si es que la paciente va a presentar condiciones médicas asociadas como diabetes, hipertensión o una hiperlipidemia. En algunos estudios epidemiológicos se ha visto que hay una disminución del 50% de enfermedad coronaria con terapia de reemplazo hormonal por acción sobre los lípidos y la pared vascular. Este es el estudio que les mencionaba, que es el estudio WI, que fue un estudio aleatorizado controlado con 2 brazos. Se ha visto terapia de reemplazo hormonal versus placebo, y en esto se encontró que prevenía la enfermedad cardíaca en la mujer sana y aumentaba el riesgo de ACV. En otro estudio, en mujeres histerectomizadas versus placebo, en una observación de 7 años no ha habido incremento del riesgo de enfermedad cardiovascular. En este estudio también hemos visto que hay riesgos y beneficios, ¿no? Del uso de terapia de reemplazo hormonal. Ha visto un riesgo de 26% de incremento de cáncer de mama, y en beneficios hay una reducción de fracturas y reducción del cáncer de colon. Entonces ya hay que evaluar el riesgo-beneficio al usar esta terapia. Pero el riesgo absoluto por 10.000 mujeres al año atribuible fue pequeño, con 7 episodios cardiovasculares más, 8 para cáncer de mama, 8 con ictus y 8 embolias. Sin embargo, 6 casos menos de cáncer colorectal se observaron y 5 casos menos de fracturas de cadera. Todo esto viene a la parte de la osteoporosis.
También en el estudio que vimos a 7 años no hubo incremento de riesgo de enfermedad cardíaca en las personas que tomaron estrógenos. Sí, un riesgo de tromboembolismo venoso para ictus, fracturas, osteoporosis fue igual a estrógenos más progestágenos. También no se encontraron riesgo de enfermedad cardiovascular en mujeres que estaban entre una edad de 50 y 59 años, desde la menopausia menos de 10 años. Ahora, el cáncer de mama también es otra entidad que vamos a ver. Es el más frecuente en la mujer, la segunda causa de muerte por cáncer. La principal preocupación sanitaria de la mujer posmenopáusica. El riesgo a lo largo de la vida es de 12%, ese dato tomado en los Estados Unidos. Factores de riesgo que vamos a tener para el cáncer de mama son la edad, menarquia precoz, una menopausia tardía, antecedentes familiares de cáncer de mama o que la paciente haya tenido afectaciones mamarias previas. Además, van a ayudarnos a disminuir el riesgo de cáncer de mama, la oforectomía y un embarazo antes de los 30 años. ¿Esto por qué? Porque hay una hipótesis que la exposición prolongada de estrógenos va a incrementar el riesgo de cáncer de mama. Entonces, si es que la paciente tiene una menopausia tardía, va a seguir estando expuesta a estrógenos, entonces el cáncer de mama va a aumentar. La terapia hormonal no va a causar el cáncer de mama. Es decir, que por sí misma esta terapia no es la causante del cáncer de mama, sino se va a tomar como un promotor, porque el estrógeno es una entidad que va a ayudar a la mitosis, más no a las mutaciones de las células. El riesgo relativo va a cesar después de la descontinuación, efecto promotor, va a incrementarse a mayor tipo de cáncer lobular que ductal. También vamos a ver que hay selección de pacientes. En una autopsia se ha visto que del 3 al 15% de mujeres de 40 a 80 años tienen un cáncer de mama menor de 1 centímetro. La terapia hormonal mayor a 5 años va a aumentar el riesgo del cáncer de mama con un 1.3 de riesgo relativo. Varios estudios sugieren que el riesgo de cáncer de mama asociado a estrógenos solos puede ser menor. Entonces, el riesgo de cáncer de mama es mayor con el tratamiento con estrógenos más progestágenos. No toda mujer que haya tomado terapia de reemplazo hormonal va a presentar cáncer de mama, así como que no toda mujer con cáncer de mama ha tomado necesariamente terapia de reemplazo hormonal. Los progestágenos, cuando se van a asociar a los estrógenos, van a aumentar los efectos colaterales mamarios, van a empeorar además la densidad mamaria y esto va a impedirnos una adecuada realización de una mamografía. Y además van a aumentar el riesgo del cáncer de mama. En un estudio también se demostró un incremento significativo de un 26% del riesgo tras el tratamiento con terapia hormonal durante 5 años. En mujeres que no tenían útero, no hubo un incremento de riesgo de cáncer de mama tras una media de 7 años con tratamiento con estrógenos solos. Pero recuerden que en mujeres que sí tienen útero no podemos dar solo estrógenos, tenemos que dar una terapia hormonal combinada con progestágenos. Además, no debe prescribirse terapia hormonal si hay antecedente de cáncer de mama. El tratamiento con tamoxifeno, que es un agonista estrogénico en cáncer mamario con receptores de estrógenos positivos. Va a haber también un riesgo de tromboembolismo, se va a incrementar cerca de 3 veces. Y en lo que es endometrio vamos a ver que también va a haber un mayor riesgo de pólipos, hiperplasia y cáncer. Y recordemos que la mamografía anual en mujeres mayores de 50 años va a reducir la mortalidad de cáncer de mama por la detección temprana que nos va a proporcionar. Una terapia hormonal combinada de estrógenos y progestágenos va a aumentar en forma leve el riesgo de cáncer de mama a más de 5 años de uso. Aparentemente no existe diferencia entre los esquemas secuencial y continuo. Además, es importante recordar que el estrógeno solo no va a incrementar el riesgo de presentación del cáncer de mama y no se conocen diferencias entre dosis, tipos y vías de administración de progestágenos. Otra enfermedad es la enfermedad de Alzheimer, que es más frecuente, es la causa más frecuente de demencia en mujeres, ya que estas tienen mayor riesgo de presentación de esta enfermedad. Se ha visto también que la terapia hormonal puede reducir el riesgo, pero con estrógenos durante un año, en un estudio no se ha visto disminución de la velocidad de progresión de la enfermedad.
La fertilidad durante el climaterio va a ir disminuyendo, como es obvio por la falla ovárica en la que se entra en esta transición menopáusica, pero aún así hay embarazos. Mientras haya todavía menstruaciones, es que hay producción todavía de óvulos. Las tasas de embarazo entre los 45 y 49 años es de 1.3 entre 1000 mujeres. Después de los 50 años es de 1 entre 25.000. Y esto es porque la ovulación ya es ausente a partir de los 52 años. Entonces, ¿deberían usar métodos anticonceptivos las mujeres? Sí, pero hay que tener cuidado porque hay riesgo de trombosis venosa, embolia pulmonar, enfermedad coronaria, hipertensión. Pero se podría usar anticonceptivos orales con dosis mínimas hasta la aparición de la menopausia, ¿no? Tenemos otras alternativas como los DIUs, que no son métodos, que son métodos no hormonales, o el Norplan, que es un método hormonal, y también tenemos los métodos de barrera, pero no tienen una eficacia muy alta como los anteriores métodos. Ahora, en cuanto a la sexualidad durante el climaterio, va a disminuir en la mayoría de mujeres. Esto va a ser porque la disminución de la E2 no va a modificar el líbido, va a tener más relación con andrógenos, entonces va a haber el aumento también de andrógenos. Esto va a ser controversial. También va a haber una alteración en la sexualidad por los trastornos a nivel genitourinario, es decir, la sequedad, la atrofia de la vulva. Esto va a producir dispareunia y dificultad en las relaciones sexuales, y en muchos casos la mujer no va a querer tener relaciones sexuales y esto va a afectar su vida sexual. También hay presentación de orgasmos más breves y contracciones son menos intensas. La única causa que limite la actividad sexual es la incapacidad física de cualquiera de los dos. Los factores sociales y el comportamiento del esposo también son muy importantes y van a tener influencia sobre la mujer. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Bueno, entonces terminamos. Que tengan una buena semana de examen.